El cambio en el aire era un caluroso día de verano en la academia. El sol brillaba intensamente, y el aire parecía vibrar con la calidez que envolvía todo el campus. Los estudiantes, en su mayoría, se habían cambiado a sus uniformes de verano, una camisa ligera acompañada de una remera, lo cual les permitía sobrevivir al calor sin perder la formalidad. Goten, como siempre, había optado por mantener su estilo sencillo, pero su presencia seguía siendo imponente. A pesar de que ya no parecía el mismo chico de antes, su mirada y postura emanaban una confianza inquebrantable. En el entrenamiento, Goten había comenzado a usar el Super Saiyajin como su estado base. En este calor, el poder de Goten se mantenía latente, casi siempre en ese brillo dorado que lo hacía destacar. Si bien parecía algo natural para él, todos los presentes notaban la diferencia. Incluso Issei, quien había comenzado a familiarizarse con el poder de Goten, sentía la pesada presión de su presencia, algo que antes no había experimentado. Goten parecía estar en constante movimiento, con su cabello brillante y su aura resplandeciendo con cada movimiento. Vaya, Goten, comentó Rias, observando con atención. No sabía que ya habías alcanzado un nivel tan alto. Es impresionante. Goten sonrió de manera relajada, pero había algo en sus ojos que indicaba una mezcla de arrogancia y tristeza. No era solo el poder lo que le preocupaba, sino la forma en que todo a su alrededor parecía cambiar mientras él se mantenía firme, casi distante. Este es solo el principio. Ya sabes cómo va, Rias. Los Saiyajin siempre estamos evolucionando, respondió, con una ligera sonrisa, antes de girarse para mirar a los demás miembros del club. Rias lo observaba con atención, pero su mente no podía evitar pensar en lo que había sucedido con Issei y lo que Goten representaba en este nuevo contexto. ¿A qué punto llegaría su relación con él? No podía evitar sentir que algo se estaba distorsionando en sus propios sentimientos. Justo en ese momento, Kiba se acercó al grupo, luciendo pensativo, con su mirada fija en un punto lejano. Rias notó que algo parecía estar pesando sobre él. ¿Todo bien, Kiba?, preguntó ella, su tono de voz suave pero preocupado. Kiba la miró y asintió lentamente. Sí, todo en orden. Solo, estaba pensando en algo. Su tono fue frío y distante, como si algo estuviera consumiendo su mente. Rias asintió sin insistir más, sabiendo que Kiba podía ser un poco cerrado cuando se trataba de sus pensamientos. De repente, Goten se adelantó y caminó hacia Kiba, notando que algo no estaba bien. ¿Algo te pasa?, preguntó Goten, con tono serio. Kiba lo miró, sus ojos fríos, pero luego bajó la mirada hacia sus manos. Había algo en su actitud que era diferente, como si estuviera lidiando con una batalla interna. Es solo que, no creo que puedas entenderlo, respondió Kiba, casi en un susurro, pero lo suficientemente alto como para que Goten lo escuchara. Goten no dijo nada más. No le gustaban las peleas no físicas, pero tampoco le gustaban los secretos. No tenía tiempo para los dilemas de los demás, pero sabía que, de alguna manera, su presencia podía ayudar. No entiendo, pero lo que sé es que no te gusta la situación, ¿verdad?, Goten respondió, su tono marcando claramente su impaciencia. La respuesta de Goten hizo que Kiba se quedara en silencio. En ese momento, un pequeño resplandor dorado salió de su propia aura, como si la simple presencia de Goten hubiera encendido una chispa de conflicto. En cuanto a Akeno, estaba observando todo desde la distancia, sin poder evitar notar la creciente tensión en el aire. Sin embargo, cuando vio que Goten comenzaba a brillar con el Super Saiyajin, algo dentro de ella se agitó. El poder de Goten seguía siendo un enigma para ella. Había algo en su presencia que la hacía sentir inquieta, pero también una parte de ella lo encontraba intrigante. En un momento, Akeno caminó hacia él, su mirada fija en el chico con más poder del grupo. Cuando llegó a su lado, no pudo evitar lanzar una indirecta, algo que quizás ni siquiera ella misma notaba que decía en voz alta. «Goten, ¿piensas que vas a seguir así?», preguntó Akeno, observando sus manos y su postura firme. Goten la miró de reojo, su expresión relajada pero con un toque de arrogancia. «¿Y qué pasa si lo hago?», respondió sin inmutarse. Akeno lo miró fijamente a los ojos. Había algo en su mirada que le indicaba que él no estaba siendo sincero, que había algo más que no quería admitir. Pero lo que realmente le molestaba era la forma en que parecía tan ajeno a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Goten suspiró. «Si tienes algo que decirme, dilo, Akeno», dijo, levantando una ceja, como si estuviera esperando algo que finalmente estallara. Akeno lo miró fijamente por un momento, pero entonces, algo en ella cambió.
Era como si estuviera buscando una forma de resolver esa molestia interna que sentía por él. Nada, olvídalo, respondió rápidamente, apartándose y caminando hacia otro lado, sin querer confrontarlo directamente. Pero Goten lo notó. No dijo nada más, pero dentro de él, sabía que algo estaba cambiando en su relación con Akeno. Era más que evidente que había tensiones no resueltas, y aunque él no se daba cuenta, ella estaba comenzando a ver un lado de él que nunca había notado. En ese momento, Rias, al ver la interacción entre ambos, no pudo evitar sentirse confundida. Ella había comenzado a cuestionarse a sí misma en cuanto a sus propios sentimientos, pero lo que más la sorprendió fue la creciente rivalidad que se estaba formando entre Akeno y Goten. Algo parecía estar a punto de estallar. Pero lo que realmente ocupaba la mente de Goten, en ese instante, era otro tema que había comenzado a rondar por su cabeza. Sin que nadie lo viera, su mirada se endureció un poco, y se acercó rápidamente a Akeno. Akeno, dijo, con una voz mucho más grave que antes, ¿por qué absorbiste el poder de Issei de esa manera? Preguntó, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para hacerle esa pregunta. Akeno se tensó al instante, sorprendida por la pregunta directa de Goten. En ese momento, no pudo evitar sentirse atrapada. No sabía cómo explicarlo, pero estaba segura de que Goten no entendería. No es lo que parece, Goten, respondió rápidamente, con una mirada que no podía esconder toda la incomodidad que sentía en ese momento. Goten no le respondió de inmediato, pero su rostro reflejaba algo más. Un claro reclamo, un dolor por cómo las cosas se estaban desarrollando. Reflexiones, objetivos y advertencias. La luz del sol atravesaba las cortinas de la habitación de Issei, iluminando suavemente el espacio. Mientras abría los ojos con pereza, sintió una cálida y agradable compañía a ambos lados. Al girar la cabeza, su corazón casi se detuvo al darse cuenta de quiénes eran. A su izquierda, Rias Gremory dormía plácidamente, con su cabello rojo esparcido sobre la almohada como un manto de fuego. Su expresión serena y relajada hacía que su belleza pareciera aún más celestial. A su derecha, Asia Argento también descansaba, con una ligera sonrisa en sus labios mientras abrazaba una almohada. Issei apenas podía creerlo. ¿Cómo llegué a tener tanta suerte? Esto es como un sueño. Pensó, mientras su rostro se encendía de emoción y nerviosismo. Sin querer despertarlas, se quedó quieto, observándolas con cuidado. Sus ojos se detuvieron en Rias. Había algo magnético en ella que siempre lo dejaba sin palabras. Una mezcla de admiración y algo más profundo lo hacía querer protegerla y, al mismo tiempo, estar a su lado de una manera especial. Algún día, pensó, apretando ligeramente los puños. Algún día seré digno de estar con ella, no importa cuánto me tome. Rias comenzó a moverse ligeramente, abriendo sus ojos azulados y mirando directamente a Issei. Una sonrisa suave y juguetona apareció en sus labios. Buenos días, Issei, dijo con un tono relajado y encantador. Issei tragó saliva, desviando la mirada rápidamente mientras su rostro se encendía de rojo. Buenos días, Rias. Ella soltó una ligera risa, disfrutando de su nerviosismo. Se giró hacia él, dejando ver un gesto despreocupado pero lleno de confianza. ¿Dormiste bien? Sí, claro. Respondió rápidamente, aunque su voz temblaba ligeramente. A su lado, Asia comenzó a despertarse, frotándose los ojos con un gesto adorable antes de mirar a Issei con una dulce sonrisa. Buenos días, Issei, buenos días, Rias, dijo con un tono suave y cálido. Issei apenas podía contenerse. Esto es increíble. Rias y Asia juntas, aquí conmigo. Definitivamente estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Esto es lindo, ¿no crees, Issei? Preguntó Rias con una sonrisa, inclinando ligeramente la cabeza mientras lo observaban. ¿Sí? Respondió Asia rápidamente. Es como si fuéramos una familia. Las palabras de Asia hicieron que Issei sintiera una explosión de felicidad en su corazón. Una familia, eso sería perfecto. Rias se levantó de la cama con gracia, estirándose ligeramente mientras su cabello brillaba bajo la luz del sol. Será mejor que nos preparemos. Hay mucho que hacer hoy, dijo con calma antes de salir de la habitación. Asia la siguió rápidamente, pero no sin antes mirar a Issei una vez más con una sonrisa dulce que parecía iluminar la habitación. Cuando las dos se fueron, Issei dejó escapar un largo suspiro y se dejó caer de espaldas en la cama. Esto no puede ser real, Rias y Asia son tan increíbles. Pensó, sintiendo como su corazón todavía latía con fuerza. Sin embargo, sus pensamientos comenzaron a desviarse hacia alguien más. Goten.
¿Por qué siempre termino pensando en él? Es como si su presencia me persiguiera a donde quiera que vaya. Recordó las ocasiones en las que Rías había mostrado interés en hablar con Goten. Aunque ella siempre había sido amable y atenta con todos, había algo en su trato hacia él que lo incomodaba. ¿Qué tiene Goten que yo no tenga? Pensó con frustración, apretando los puños. Mientras estas emociones lo invadían, el guante de su Sacred Heart comenzó a brillar ligeramente. La voz profunda de Drake resonó en su mente. Issei, debemos hablar. El joven se sobresaltó, mirando su mano con sorpresa. ¿Qué pasa ahora, Drake? He estado observando tus pensamientos, y debo decir que tu enfoque es preocupante. Issei frunció el ceño, sintiéndose atacado. ¿De qué hablas? Tus prioridades están desordenadas, y eso podría ser peligroso para nosotros. Además, hay algo que necesito advertirte. ¿Advertirme? ¿Sobre qué? Sobre Goten. El nombre hizo que Issei se tensara. ¿Qué hay con él? Ese chico no es alguien común. Su poder está más allá de lo que puedo medir, y eso lo convierte en una amenaza potencial. Si alguna vez decides enfrentarlo, debes saber que no tendrás ninguna posibilidad. Issei apretó los dientes, sintiendo una mezcla de enojo e inseguridad. Es solo un chico más. ¿Por qué todos parecen estar tan impresionados con él? ¿Por qué no es como tú o los demás? Su fuerza es algo natural, pero a la vez aterrador. No importa cuánto entrenes, nunca serás capaz de igualarlo. Las palabras de Drake golpearon a Issei como un balde de agua fría. Por más que quisiera negarlo, sabía que había algo diferente en Goten. Algo que lo hacía destacar sin siquiera intentarlo. No me importa lo fuerte que sea, respondió finalmente, mirando su guante con determinación. Voy a hacer todo lo posible para proteger a Rías, y algún día demostraré que soy digno de estar a su lado. Drake suspiró profundamente. Espero que tus ambiciones no te lleven a un destino del que no puedas regresar, Issei. Issei cerró los ojos, intentando calmarse. Aunque sabía que Drake tenía razón, no podía evitar sentir ese fuego arder dentro de él. Quería ser más fuerte, no solo por Rías, sino por él mismo. No importa cuánto me tome, algún día superaré todos estos obstáculos. Y con ese pensamiento, se levantó de la cama, decidido a seguir adelante, sin importar lo que se interpusiera en su camino. Era una mañana tranquila en la Academia Kuo. Los estudiantes paseaban por los pasillos, y el sonido de charlas y risas llenaba el ambiente. Entre ellos, dos figuras destacaban por su presencia y porte. Sona Shitori, la presidenta del consejo estudiantil, y su vicepresidenta, Tsubaki Shinra. Ambas caminaban con la elegancia y seriedad que las caracterizaban, revisando asuntos del consejo mientras atravesaban el patio principal. Tsubaki, asegúrate de que los nuevos clubes cumplan con las normativas. No queremos problemas innecesarios esta semana, indicó Sona, ajustando sus gafas mientras hablaba con su tono siempre calmado. Entendido, Kaichou. Revisaré las solicitudes esta tarde, respondió Tsubaki con su habitual cortesía. Mientras avanzaban hacia el edificio principal, Sona se detuvo de repente, su mirada fija en dos figuras que se acercaban a la entrada de la academia. Tsubaki siguió su mirada y también las notó. Irina Shidori y Shinobi Quarta caminaban juntas, llamando la atención de varios estudiantes, debido a sus uniformes distintivos y su presencia imponente. Irina llevaba su característico aire alegre, mientras que Shinobi mantenía una expresión seria y vigilante. Cuando ambas parejas de chicas se encontraron en el pasillo, el aire pareció tensarse. Presidente del consejo estudiantil, ¿verdad? Dijo Irina, rompiendo el silencio con una sonrisa despreocupada mientras miraba a Sona. Así es. ¿Puedo saber quiénes son ustedes y qué hacen aquí? Respondió Sona, su tono educado pero con una pizca de autoridad. Soy Irina Shirou, y esta es mi compañera, Shinobi Quarta. Estamos aquí por una misión asignada por la iglesia, dijo Irina con naturalidad. Sona asintió ligeramente, aunque su mirada se detuvo en Shinobi, quien llevaba una espada envuelta en tela a su espalda. «¿Esa arma que llevas?», comenzó Sona, ajustándose las gafas mientras su mirada se agudizaba. «¿Es una espada sagrada?». Shinobi, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso adelante, observando a Sona con seriedad. «Sí, lo es. Mi misión y la de Irina involucran estas espadas. Supongo que, como demonios, esto les resulta incómodo». Tsubaki frunció el ceño ante el comentario directo de Shinobi, pero Sona mantuvo la compostura, aunque sus ojos mostraban un destello de interés. «Entiendo.
No es común ver a portadores de espadas sagradas por aquí, mucho menos en un lugar como este, respondió Sona, manteniendo un tono neutral pero dejando clara su curiosidad. Irina, tratando de aliviar la tensión, rió ligeramente. No te preocupes, no estamos aquí para causar problemas, bueno, siempre y cuando nadie interfiera en nuestra misión. Tsubaki, aunque silenciosa, observaba con atención, especialmente cómo Sona parecía analizar cada detalle de las visitantes. Finalmente, la presidenta del consejo estudiantil habló con serenidad. Espero que sus acciones no pongan en peligro la seguridad de esta academia ni de sus estudiantes. Como encargada de este lugar, tengo la obligación de garantizar que todo esté en orden. No hay de qué preocuparse, presidente. Solo cumplimos con lo que nos han encomendado, dijo Shinobi, aunque su tono era frío. Antes de continuar su camino, Irina miró alrededor, notando la atmósfera única del lugar. Kuo tiene algo especial, ¿no crees, Shinobi? Quizás, pero no estamos aquí para admirar el lugar. Tenemos cosas más importantes que hacer, respondió Shinobi con indiferencia. Sona las siguió con la mirada mientras se alejaban, su mente procesando la información. Una espada sagrada en nuestra academia, esto podría complicar las cosas, dijo en voz baja, dirigiéndose a Tsubaki. Deberíamos informar a Rías sobre esto, Kaichou, sugirió Tsubaki, quien también parecía preocupada. Sí, pero no ahora. Vamos a observar cómo se desarrollan las cosas primero. Con eso, las dos continuaron su camino, mientras la presencia de Irina y Shinobi dejaba un rastro de curiosidad y tensión en el ambiente de la academia. Preocupaciones silenciadas y una puerta cerrada. El sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, llenando la academia Kuo con tonos cálidos que daban paso a la penumbra del anochecer. Dentro del club de ocultismo, Asia y Issei trabajaban diligentemente en la limpieza, sus pasos resonando en el silencio del lugar. Ambos parecían cansados, pero el ambiente era mucho más tenso de lo que esperaban. Issei dejó caer la escoba contra la pared y se desplomó en un sofá, exhalando un largo suspiro. Uf. Por fin terminamos, Asia. Me siento como un esclavo de limpieza. Asia, siempre atenta, recogió la escoba que Issei había dejado descuidadamente. Issei-san, no deberías hacer eso. Si dejamos las cosas desordenadas, Rías-senpai se enojará contigo otra vez. ¿Otra vez? Issei se rascó la cabeza, nervioso. Bueno, no es mi culpa. Es que estoy acostumbrado a un poco de caos. Asia simplemente suspiró y continuó ordenando los materiales. Mientras tanto, Issei dejó que su mirada recorriera el lugar. Koneko estaba en su rincón habitual, masticando tranquilamente una galleta como si nada le preocupara. Kiba estaba ausente, y Akeno estaba sentada en el sofá opuesto, con una taza de té entre las manos y un libro que apenas hojeaba. El ambiente entre ellos parecía apagado, especialmente por la actitud distante de Akeno. Su usual sonrisa traviesa no estaba presente, y su postura denotaba que algo estaba molestándola. Oye, Akeno-san, dijo Issei mientras se levantaba, decidido a romper el silencio incómodo. ¿Sabes dónde está Goten? No lo hemos visto en todo el día. Akeno alzó la vista, pero no respondió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron levemente, y su voz salió fría como el hielo. No sé dónde está, y francamente, no me importa. El tono helado sorprendió a Asia, quien abrió los ojos con preocupación. No te importa. Akeno-san, eso no suena como tú. Akeno se limitó a dar un sorbo a su té antes de responder, manteniendo su mirada fija en el libro. Hay cosas más importantes que pensar que en alguien que prefiere desaparecer sin aviso. Issei frunció el ceño, cruzándose de brazos. Vaya, eso sonó algo duro. No es como si Goten fuera el tipo de persona que se esconde por nada. Siempre está entrenando o ayudando. Akeno cerró el libro de golpe, dejando la taza de té sobre la mesa con un movimiento deliberado. Su expresión se endureció, y sus ojos parecieron relucir con una mezcla de molestia y algo más difícil de descifrar. Si tanto les preocupa, búsquenlo ustedes mismos. No me interesa lo que haga. El tono cortante dejó a Issei y a Asia en un incómodo silencio. Asia bajó la mirada, sin saber cómo responder, mientras Issei se rascaba la cabeza con frustración. Bueno, está claro que no sacaremos nada de aquí, murmuró Issei, suspirando. Ambos decidieron dirigirse a Rías, quien estaba sentada en su escritorio revisando documentos, aunque su mirada se notaba perdida. Cuando se acercaron, Asia fue la primera en hablar. Rías-senpai, ¿sabes dónde está Goten? No lo hemos visto en todo el día. La pregunta pareció sacar a Rías de sus pensamientos.
Su bolígrafo cayó al escritorio, y por un instante, su expresión reveló una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Goten. Yo, no estoy segura, respondió, tratando de mantener la compostura, pero sus palabras salieron con torpeza. Issei levantó una ceja, desconfiado. ¿No estás segura? Eso no suena a ti, Rías-senpai. Dije que no lo sé. Respondió Rías, su tono más elevado de lo que pretendía. Asia dio un paso atrás, sorprendida por la reacción. Issei, sin embargo, entrecerró los ojos, notando algo extraño en la actitud de su líder. Rías-senpai, ¿estás bien? Pareces nerviosa, insistió Issei. Estoy perfectamente bien. Solo estoy sorprendida de que no esté aquí. Eso es todo. Rías tamborileó los dedos contra el escritorio, evitando el contacto visual. Fue entonces cuando Asia tiró suavemente de la manga de Issei, señalando algo al otro lado del pasillo. Issei-san, mira eso. Ambos se acercaron a una puerta al fondo del club, que estaba cerrada con varias cintas negras y sellos que parecían mágicos. Era una escena inusual, y la presencia de la puerta cerrada les provocó un escalofrío. ¿Qué demonios?, murmuró Issei, tocando uno de los sellos. Parece como si alguien hubiera querido bloquearla deliberadamente, dijo Asia, preocupada. Rías, al notar que ambos miraban la puerta, se levantó apresuradamente de su asiento. Eso no es asunto suyo, exclamó, caminando hacia ellos con rapidez. Su tono era firme, pero había una leve tensión en su voz. Colocándose entre ellos y la puerta, Rías cruzó los brazos y los miró fijamente. Esa sala está sellada por razones específicas. No es algo que deban preocuparse ahora. Issei frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Por qué tan secreta, Rías-senpai? ¿Tiene algo que ver con Goten? Rías apretó los labios, evitando la pregunta directa. No tiene nada que ver con él. Ahora, por favor, concéntrense en sus tareas y dejen de preocuparse por cosas que no entienden. Aunque sus palabras intentaban sonar definitivas, Issei notó la tensión en su voz y el nerviosismo en su postura. Decidió no presionar más, pero las dudas persistían en su mente. Mientras se alejaban, Issei miró hacia atrás una última vez, observando cómo Ria se quedaba parada frente a la puerta sellada, su expresión cargada de emociones que no lograba descifrar. Asia, por su parte, no podía evitar preocuparse. ¿Crees que algo malo le pasó a Goten?, preguntó, abrazando su libro contra el pecho. Issei suspiró, pasando una mano por su cabello. No lo sé, Asia. Pero hay algo que no nos están diciendo, eso seguro. El ambiente en el club de ocultismo seguía tenso tras el encuentro de Issei y Asia con Rías. El silencio solo se rompió con el sonido de pasos firmes que se acercaban desde el pasillo. Akeno, quien estaba en la sala principal, levantó la vista y reconoció de inmediato a las visitantes, Sona Shitri y su vicepresidenta, Tsubaki Shinra. Sona, con su impecable uniforme y su usual mirada serena, caminaba con confianza, mientras Tsubaki la seguía con una elegancia tranquila. Akeno les dedicó una sonrisa, aunque su usual calidez parecía más bien una fachada. Bienvenidas, Sona, Tsubaki. ¿Qué las trae por aquí tan tarde? Sona ajustó sus lentes con un gesto calculado, observando a Akeno con atención. Tenemos un asunto importante que discutir con Rías. ¿Está disponible? Akeno inclinó ligeramente la cabeza, su sonrisa afilándose apenas. Rías está ocupada. Pero puedo llamarla si es tan urgente. Tsubaki, quien se mantenía en silencio, miró a su alrededor, notando la atmósfera cargada del lugar. Akeno no pudo evitar percatarse de su mirada inquisitiva. ¿Algo más que necesiten?, preguntó Akeno con su tono dulce, aunque su mirada estaba fija en Sona. Sona mantuvo su compostura, ignorando cualquier posible indirecta en el tono de Akeno. Solo Rías, gracias. Akeno asintió, dándose la vuelta para dirigirse al despacho de Rías. Sin embargo, antes de irse, lanzó un comentario casual por encima del hombro. Oh, por cierto, si necesitan algo más, no duden en pedírmelo. Aunque, claro, no todos son tan bienvenidos como parecen. Sona frunció ligeramente el ceño, pero no respondió. El baño como refugio. Momentos después, Rías llegó al recibidor, mostrando su habitual elegancia. Aunque trató de mantener la calma, su mente aún estaba ocupada con lo ocurrido antes. Sona, Tsubaki, qué sorpresa verte aquí. ¿A qué debo tu visita?, preguntó Rías, acercándose. Es sobre las dos chicas recién llegadas a la academia, respondió Sona directamente. Shinobi e Irina.
Ambas son portadoras de espadas sagradas, y su presencia aquí podría complicar las cosas para todos nosotros. Rías asintió, su expresión volviéndose más seria. Entiendo. Será mejor que hablemos de esto en privado. Akeno, quien había estado observando en silencio, sonrió levemente. ¿Privado? ¿Van a bañarse juntas otra vez, Rías? Parece que te gusta discutir cosas importantes en ese lugar. Rías lanzó una mirada de advertencia a Akeno, quien simplemente se encogió de hombros. Es un buen lugar para relajarse y pensar con claridad, respondió Rías, intentando mantener su tono neutral. Sona, sin prestar atención a los comentarios de Akeno, asintió. Si eso significa que podemos hablar sin interrupciones, estoy de acuerdo. Las tres se dirigieron al baño privado del club, donde el vapor cálido llenaba el aire. Las luces suaves reflejaban el brillo del agua, creando un ambiente tranquilo y sereno. Mientras Rías y Sona se acomodaban en el agua, Tsubaki se quedó cerca, sentada en los escalones del borde, sin mojarse del todo. Entonces, sobre Shinobi y Irina, comenzó Sona, quitándose las gafas y limpiándolas cuidadosamente. No es solo su presencia lo que me preocupa, sino también sus intenciones. Ambas parecen tener un propósito claro, y no estoy segura de que podamos anticipar sus movimientos. Rías asintió, sumida en sus pensamientos. Sé que están aquí para recolectar las espadas sagradas. Pero, ¿cómo interactuarán con nosotros? Esa es la pregunta. Sona entrecerró los ojos, mirando a Rías directamente. ¿Y qué hay de tu equipo, Rías? ¿Están preparados para lo que venga? La pregunta la tomó por sorpresa, y su mente vagó por un momento hacia Goten. Aunque él no era un miembro oficial de su equipo, su poder y habilidades destacaban demasiado. Sin embargo, su reciente comportamiento distante le preocupaba. Haremos lo que sea necesario para proteger nuestra posición, respondió finalmente, con una confianza que apenas ocultaba sus dudas internas. Sona no respondió de inmediato, pero había algo en su mirada que sugería que no estaba del todo convencida. Mientras tanto, Tsubaki miró a Rías con curiosidad, sus ojos deteniéndose en su rostro por un momento más de lo normal antes de volver la vista hacia el agua. La tarde caía lentamente, y el ambiente estaba más cargado de lo usual. Issei y Asia caminaron juntos hacia la casa de Issei, pero la sensación incómoda que había experimentado con el sacerdote todavía lo perseguía. La ansiedad lo invadía poco a poco mientras aceleraba el paso, observando de reojo a Asia, que parecía igualmente nerviosa. ¿Crees que todo está bien, Asia? Preguntó Issei, su tono lleno de preocupación. Asia, aunque trataba de sonreírle para tranquilizarlo, no podía ocultar su propio miedo. No estoy segura, pero deberíamos confiar en que todo estará bien, ¿verdad? Issei asintió, aunque no se sentía convencido. La sensación persistía, y algo dentro de él le decía que algo no estaba bien. Al llegar frente a la casa, su corazón comenzó a latir con más fuerza. Había algo extraño en el aire, como si todo a su alrededor estuviera impregnado de una energía oscura y peligrosa. Mamá. Papá. Llamó Issei, al abrir la puerta, pero no obtuvo respuesta. Solo el silencio le respondió, un silencio que lo hacía sentir aún más incómodo. Encuentro con Irina y Shinobi. Al entrar a la casa, Issei y Asia notaron algo extraño. Irina y Shinobi estaban sentadas en la sala, conversando tranquilamente con su madre. Issei las miró confundido, mientras Asia se quedó cerca de él, observando con cautela. La sorpresa de Issei fue palpable. ¿Irina? ¿Shinobi? ¿Qué hacen aquí?, preguntó, algo desconcertado. Irina levantó la vista, sonriendo con su típica actitud confiada. Oh, Issei. Llegaste justo a tiempo. Estamos teniendo una pequeña charla con tu madre. Issei se acercó, mirando a su madre, que le devolvía una sonrisa tranquila. Aparentemente, todo parecía normal, pero algo dentro de él no encajaba. La sensación persistente de peligro lo seguía acechando. Mamá, comenzó, pero antes de que pudiera continuar, Irina intervino. Oh, ¿por qué no nos cuentas qué tal todo en la escuela? O mejor aún, ¿puedes decirnos qué pensaste cuando vi tu foto de cuando eras más joven? Irina, con una sonrisa pícara, parecía disfrutar molestando un poco a Issei. Issei suspiró, incómodo. Luego miró a Asia, quien también estaba mirando con una mezcla de confusión y curiosidad. Fue en ese momento que Issei se dio cuenta de algo curioso. Irina, a pesar de sus rasgos delicados, tenía una fuerza que no podía ignorarse. Había algo en su presencia que lo desconcertaba. Pensé que eras un chico, dijo Issei sin pensar, haciendo que Irina lo mirara sorprendida.
Irina se quedó en silencio por un momento, sus ojos se entrecerraron al escuchar eso. ¿De verdad pensaste que yo era un chico? ¿Qué tan masculino me ves?, dijo, poniendo una mano en su cadera y arqueando una ceja. Issei, completamente ruborizado, comenzó a disculparse rápidamente. ¡No! No era eso, es solo que no te había visto en persona hasta ahora, explicó, pero la situación se sentía aún más incómoda. Irina soltó una risa divertida, disfrutando de la confusión de Issei, mientras Zenobia observaba en silencio, su mirada más seria. Después de la visita finalmente, después de que Irina y Zenobia se marcharon, Issei se quedó pensativo en el umbral de la puerta, mirando cómo se alejaban. Asia se acercó a él, preocupada por su estado. Issei, ¿estás bien? ¿Pareces un poco raro?, preguntó, con la voz suave, sin dejar de observarlo atentamente. Issei se volvió hacia ella y sonrió débilmente, intentando tranquilizarla. Sí, es solo que esas chicas, hay algo raro en ellas. ¿No las notaste?, preguntó, rascándose la cabeza. Asia frunció el ceño, pensando en lo que había sucedido. Lo noté, hay algo extraño en su energía. No sé qué, pero no son como las demás. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió nuevamente. Rías, quien había llegado justo en ese momento, entró con paso firme y directo. Al verla, Issei y Asia se sorprendieron, pero antes de que pudieran reaccionar, Rías los abrazó a ambos con un gesto protector, algo que era inusual en ella. Issei, Asia, ¿están bien?, preguntó Rías, preocupada, con una sonrisa suave. Issei miró a Rías, notando algo en su mirada. Se veía aliviada al verlos. Estamos bien, pero hay algo raro, Rías. Esas chicas, Irina y Zenobia, parecen saber que somos demonios. Y eso me preocupa, confesó Issei, mirando a Rías con seriedad. Rías lo miró fijamente, su rostro sereno pero su mirada profunda, como si estuviera analizando lo que acababa de decir. ¿Crees que se dieron cuenta?, preguntó Rías, su tono de voz bajo, casi como si temiera escuchar la respuesta. Issei asintió lentamente. Sí, algo me dice que ellas ya lo saben. Y no solo eso, Rías, siento que están planeando algo. No creo que sean solo meras visitas. Issei no pudo evitar sentirse inquieto, algo en su interior le decía que las cosas estaban a punto de cambiar. Rías lo miró con una expresión que pasó de la preocupación a la determinación. Nos ocuparemos de eso, Issei. No te preocupes. Tú y Asia estarán a salvo. Issei no estaba tan seguro, pero al ver la determinación en los ojos de Rías, por un momento, sintió que todo estaría bien. Pero algo dentro de él seguía inquieto, como si el futuro que le esperaba fuera aún más oscuro de lo que podría imaginar. El encuentro con Zenobia e Irina. Al día siguiente, el club de investigación de lo paranormal se reunió en la sala habitual, aunque hoy el ambiente era un poco más tenso de lo habitual. Zenobia e Irina se unieron al grupo, acompañadas por Goten, quien parecía indiferente a la situación. Su presencia era fuerte, casi intimidante, pero a la vez despreocupada, como si nada pudiera perturbarlo. Rías, siempre la líder, observaba con atención la interacción de todos. Ella notaba cómo Irina, al igual que Zenobia, se dirigía directamente hacia Goten, casi como si él fuera el centro de todo. Zenobia, de pie con su imponente espada sagrada, habló en un tono firme. Escúchame bien, Rías Gremory, no quiero que te metas en nuestros asuntos con los ángeles caídos. No te conviene. Dijo, su voz impregnada de una amenaza latente. Rías, por su parte, mantuvo una postura tranquila y serena, aunque sus ojos mostraban una leve preocupación. Estaba acostumbrada a las amenazas, pero esta vez sentía que había algo diferente en el aire. Había una amenaza palpable en cada palabra de Zenobia. Entiendo. Prometí que no interferiría, respondió Rías, tomando un sorbo de té para calmarse. Sin embargo, eso no significa que no tengamos que convivir. Si necesitan algo, no duden en pedírmelo. Irina, quien había estado observando a Goten desde el principio, no pudo evitar acercarse a él. En un gesto inesperado, le sonrió y le dio un saludo directo, como si su presencia estuviera completamente centrada en él. Goten, como siempre, no mostró demasiada reacción. Solo asintió con la cabeza, pero ni un atisbo de emoción cruzó su rostro. Issei, notando este comportamiento de Irina hacia Goten, no pudo evitar sentirse celoso. Su incomodidad crecía al ver cómo Irina prestaba tanta atención a Goten, mientras que a él apenas le dirigía una mirada. ¿Qué pasa contigo, Goten?, le reclamó Issei, sus ojos llenos de confusión y algo de enojo. ¿Por qué no te importa lo que pasa?
Si es por Rías, deberías defenderla. Goten lo miró de reojo, su tono calmado pero firme. Yo no me involucro en estas cosas, Issei. Pero tú sí deberías proteger a Rías, como el verdadero hombre que eres, dijo con una leve sonrisa burlona, dejando claro que no le importaba el conflicto entre ángeles y demonios. Rías, quien había estado observando en silencio, notó la tensión en el ambiente y decidió intervenir. Está bien, no se preocupen. Si hay algo más en lo que podamos ayudar, por favor avísenme. Ahora, les ofrezco un té antes de que se vayan. Irina, sin embargo, pareció desinteresada en la invitación, y su mirada seguía centrada en Goten. De hecho, fue a él a quien más observó durante toda la conversación. Rías, aunque parecía calmada por fuera, notaba el cambio en Irina. Se dio cuenta de que la ángel estaba interesada en Goten, más de lo que había mostrado en un principio. Sin embargo, no dijo nada, solo sonrió amablemente. Antes de irse, Zenobia miró a Asia, que estaba sentada en un rincón, observando la escena. Su mirada fue dura, llena de desprecio. Nunca pensé que vería a una bruja aquí, curando demonios y ángeles caídos, dijo Zenobia, casi con una sonrisa burlona. Su tono era mordaz, y Asia se sintió incómoda bajo su mirada. Irina, al notar que Zenobia había hablado de Asia, añadió con una sonrisa fría. Fue exiliada, después de todo. Por curar a aquellos que no debía. Los ángeles caídos y demonios, pero parece que tiene su propia moral, ¿no es así? Dijo, mirando a Asia mientras hablaba. Asia, sintiéndose pequeña bajo las palabras de Irina, intentó mantenerse firme, pero un sentimiento de inseguridad la invadió. Issei, viendo la angustia de Asia, intervino rápidamente, poniéndose enfrente de ella. Basta. No hablarán así de Asia. Ella es buena, no tiene culpa de lo que pasó. Nadie tiene derecho a juzgarla. Dijo Issei, su tono serio y protector. Zenobia lo miró fijamente, sin emoción en el rostro. Luego, como si nada, comenzó a caminar hacia la salida, dejando atrás sus palabras crueles. No es de tu incumbencia, humano, murmuró, antes de que Irina la siguiera. Pero antes de que pudieran irse, Kiba intervino, acercándose con paso firme y decidido. Con una expresión seria, se giró hacia las dos. No se vayan aún. Si quieren seguir hablando, ¿por qué no lo hacemos de otra forma? Propuso, su tono retumbando en el aire. Irina y Zenobia lo miraron sin expresión. Kiba no estaba ofreciendo palabras vacías. Estaba listo para una pelea, un desafío. En sus ojos se reflejaba la determinación, y las dos ángeles parecieron entenderlo de inmediato. Zenobia, con su espada sagrada a su lado, sonrió con frialdad. Si quieres una pelea, Kiba, entonces tendrás lo que buscas, dijo con una sonrisa de desafío. Irina, quien hasta ahora había estado observando a Goten, se giró hacia Kiba, su rostro serio. Está bien. Pero no esperen que sea fácil, dijo, antes de que ambos se prepararan para la confrontación. Issei, Asia, y el resto del club observaban en silencio. La atmósfera se cargó de tensión. La pelea entre los ángeles y el clan Gremori parecía inevitable, pero nadie sabía cómo terminaría. El ambiente estaba cargado de tensión. Issei, con su guantelete de dragón en su brazo, estaba a punto de enfrentar a Irina, una de las espadas sagradas. La batalla se desató rápidamente, y mientras Kiba y Zenobia intercambiaban golpes, Issei no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Miró a Irina, y su instinto lo llevó a intentar usar su habilidad de Dragon Booster, esa habilidad que le permitía liberar una gran cantidad de poder y que siempre utilizaba en situaciones extremas. Sin embargo, cuando intentó activar su poder, algo lo detuvo. Goten, que estaba observando desde un costado con su mirada fría y calculadora, no pudo evitar mostrar su desaprobación. Su postura se volvió más rígida, y su rostro se transformó en una expresión de desaprobación al ver las intenciones de Issei. No dijo nada, pero la intensidad de su mirada dejó claro lo que pensaba. Issei notó la mirada de Goten, y por un momento, se sintió incómodo. La envidia hacia él se hacía más evidente, y aunque no lo dijo en voz alta, se sentía como si Goten siempre estuviera un paso adelante, y esa mirada de desaprobación le hizo sentir como si estuviera cometiendo un error. Kiba, en medio de su pelea con Zenobia, lanzó una serie de cortes rápidos, pero Zenobia, con su experiencia y habilidad con la espada, bloqueaba cada uno de ellos. Las espadas sagradas eran poderosas, y aunque Kiba luchaba con todo su esfuerzo, no podía negar que se encontraba en desventaja. Goten, por su parte, observaba en silencio. Aunque su cuerpo estaba listo para entrar en la pelea, sentía que no era el momento adecuado.
Sin embargo, su mirada fría se desvió a Keno, que observaba la pelea con sus ojos brillando con preocupación, aunque no lo demostraba por completo. Al ver que las cosas se intensificaban, Goten finalmente decidió intervenir. Con un rápido movimiento, se acercó a donde Issei y Shinobi estaban peleando, saltando entre los árboles cercanos con una agilidad impresionante. Sin decir una palabra, simplemente se posicionó entre Issei y Shinobi, mirando a los dos con una expresión fría. Issei, confundido, lo miró por un momento. ¿Qué haces aquí?, preguntó Issei, todavía sin comprender del todo por qué Goten se metía en la pelea. Goten, con su tono serio, simplemente respondió: no soy fan de los movimientos impulsivos. Si no eres capaz de pensar con calma, este tipo de peleas solo traerán más problemas. Issei frunció el ceño, sintiendo una mezcla de irritación y confusión por las palabras de Goten. Sin embargo, al ver la firmeza en su postura, comprendió que no podía enfrentarse a Shinobi en su estado actual sin una estrategia adecuada. La tensión en el aire aumentaba mientras Kiba seguía luchando contra Shinobi, y Akeno, desde el costado, observaba con una expresión preocupada. Aunque su rostro se mantenía sereno, sus ojos delataban su inquietud. Goten notó la mirada de Akeno, y por un instante, sus ojos se encontraron. No había palabras, pero Goten sabía que Akeno estaba inquieta por algo más. Sin embargo, él no tenía intención de profundizar en ese sentimiento. En ese momento, todo lo que importaba era la pelea. Con un último golpe, Kiba logró empujar a Shinobi hacia atrás, agotado pero no dispuesto a rendirse. Los dos estaban igualados, pero el cansancio comenzaba a pasar factura. Shinobi, al ver que la situación se volvía más tensa, lanzó una mirada desafiante a Kiba y a todos los presentes. Este no es nuestro final, dijo con frialdad. No hemos terminado. Pero lo que es seguro es que no nos dejaremos intimidar por unos niños. Con esas palabras, ella y Rina se retiraron, dejando atrás una atmósfera pesada. Issei, respirando con dificultad, miró a Goten, quien simplemente se cruzó de brazos y observó cómo Shinobi y Rina se alejaban. A pesar de la victoria momentánea, Issei no podía evitar sentir que algo se estaba gestando más grande que ellos. Goten, por su parte, parecía indiferente, como si hubiera estado observando el juego desde el principio, sin involucrarse realmente. Al ver que las cosas se calmaban, Goten finalmente habló, su voz seria. No bajes la guardia. Las espadas sagradas son solo una pieza en un tablero mucho más grande. Y creo que todos lo saben. Issei, aún sin entender por completo las palabras de Goten, asintió lentamente, sintiendo una extraña presión al recordar lo que había sucedido. El aire estaba tenso. El combate contra las espadas sagradas, Shinobi e Irina, había alcanzado su punto culminante. Issei y Kiba, luchando con todo su poder y energía, sabían que no podían perder, no solo por ellos, sino por todo lo que representaban. Sin embargo, el desgaste comenzaba a notarse. Shinobi, con su espada sagrada Durandal, atacaba con precisión y velocidad, mientras que Irina, con su espíritu guerrero y su espada sagrada, desbordaba fuerza. Issei, sintiendo la presión de la pelea, gritó mientras activaba el poder de su guantelete, pero el esfuerzo era en vano. Shinobi parecía estar a otro nivel, sus movimientos eran ágiles y calculados, mientras que Irina, con su habilidad y velocidad, bloqueaba cada uno de los ataques de Issei. «Vamos, Issei», gritó Kiba desde el otro lado, enfrentándose a Shinobi. «Tenemos que seguir luchando». Pero Kiba también estaba agotado. Su espada, que antes había sido su gran ventaja, ahora parecía ser menos efectiva contra el poder de Shinobi. Cada golpe que lanzaba era repelido con facilidad, y los cortes de la espada sagrada de Shinobi golpeaban su cuerpo, dejándolo más débil. Issei miró a Kiba y vio el mismo agotamiento en sus ojos. La situación era crítica, y aunque ambos luchaban con todo lo que tenían, la diferencia de poder entre ellos y las espadas sagradas era abismal. En ese momento, Goten, que había estado observando en silencio, notó el desgaste de ambos. Aunque parecía indiferente, algo en su interior le decía que la pelea debía terminar, no porque temiera a Shinobi o Irina, sino porque el club no podía seguir perdiendo miembros de esa manera. Issei, viendo que las cosas se ponían peor, intentó una vez más utilizar su habilidad, pero no podía controlar el poder del dragón como lo había hecho en otras ocasiones. La presión de la pelea y el miedo de perder a sus amigos lo estaban consumiendo. Finalmente, un golpe certero de Shinobi lo derribó al suelo, su guantelete roto y su cuerpo sangrando por el impacto. Kiba, viendo que Issei caía, intentó protegerlo, pero fue igualmente derribado por un golpe brutal de Shinobi.
La espada Durandal atravesó su defensa, dejándolo tendido en el suelo, incapaz de continuar luchando. Issei. Kiba. Gritó Akeno desde lejos, viendo la derrota de sus compañeros. Su voz tembló, pero se mantuvo firme, sabiendo que el combate había terminado. Zenobia y Irina, viendo que ambos jóvenes estaban fuera de combate, se retiraron lentamente, sus pasos resonando en el aire. Esto no ha terminado, chicos, dijo Zenobia, su voz fría y calculadora. La batalla por las espadas sagradas apenas comienza. Irina, mirando a Goten con una expresión desafiante, se dirigió hacia la salida sin decir una palabra más. Ambas, las espadas sagradas, sabían que su objetivo era mucho mayor que una simple pelea. Issei, aún tirado en el suelo, intentó levantarse, pero el dolor era insoportable. Goten, observando la escena, suspiró, caminando hacia él sin decir nada. Con un movimiento rápido, Goten se agachó y extendió la mano hacia Issei, ayudándolo a levantarse. ¿Te sientes bien, Issei?, preguntó Goten con una voz tranquila, casi indiferente. Issei, aún aturdido, asintió débilmente, pero no pudo evitar sentir una mezcla de frustración y vergüenza. Había fallado. No solo había fallado como luchador, sino que había fallado en proteger a su equipo, a sus amigos. Kiba, desde el suelo, se levantó con dificultad, su rostro lleno de preocupación. No lo logramos, ¿verdad? No, respondió Goten, con su mirada fija y calculadora. No esta vez. Pero eso no significa que debamos rendirnos. Hay algo más grande en juego. Issei miró a Goten, confundido. No sabía si debía sentirse aliviado por el apoyo de su compañero o frustrado por la derrota. Goten, con su estilo tranquilo, parecía que no se inmutaba ante la derrota, pero su actitud de no rendirse era algo que Issei necesitaba escuchar en ese momento. Goten tiene razón, dijo Akeno, acercándose a ellos. Su rostro estaba preocupado, pero su voz era firme. No podemos dejar que esta derrota nos defina. Aprenderemos de ella y nos volveremos más fuertes. Rias, que había estado observando en silencio desde un costado, se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Issei. Lo que importa es que están a salvo, dijo Rias con una sonrisa suave. Las batallas no siempre se ganan, pero siempre podemos seguir adelante. Issei asintió, respirando hondo. A pesar de la derrota, sentía que aún quedaba esperanza, algo que antes no hubiera creído posible. Pero algo en el fondo de su corazón no dejaba de molestarle. Goten, con su indiferencia y poder, parecía siempre estar un paso adelante, y eso lo incomodaba. ¿Cómo podía competir con alguien como él? Mientras el grupo se reunía, un sentimiento de incertidumbre flotaba en el aire. Las espadas sagradas aún estaban en el horizonte, y la batalla por el control de ellas no había hecho más que comenzar. Días después, Goten caminaba por la ciudad, disfrutando de su tiempo libre, cuando algo peculiar sucedió. En un rincón apartado, vio a Irina, la cual parecía estar esperando a alguien. Al notar la presencia de Goten, sus ojos brillaron con sorpresa, aunque rápidamente se recompuso, adoptando una actitud amistosa. Irina sonrió y, sin pensarlo mucho, se acercó a Goten. Había algo en su mirada que Goten no podía entender completamente, pero tampoco se sintió incómodo. Vaya, no te esperaba por aquí, dijo Irina con una energía despreocupada, observándolo de arriba a abajo como si fuera un viejo conocido. Su tono era amigable, pero había algo en su voz que parecía esconder más de lo que mostraba. Goten, sin mostrar muchas emociones, se cruzó de brazos y la miró fijamente. No esperaba encontrarte aquí, Irina, pero, por alguna razón, parece que nos cruzamos en este lugar. Irina no pudo evitar sonreír, y de alguna manera su mirada se suavizó cuando observó los músculos de Goten, notando lo que muchos solían pasar por alto. Él no solo tenía una postura relajada, sino también una fuerza evidente, incluso cuando no estaba luchando. De todas maneras, no pensé que alguien como tú tuviera tiempo para pasear, tú, que siempre estás tan ocupado, ¿verdad?, dijo Irina, acercándose a él. Sin quererlo, sus palabras se tornaron en un elogio, algo que Goten no estaba acostumbrado a escuchar de ella. Goten arqueó una ceja. No soy tan especial como parece. Solo un tipo más por aquí. Pero dime, Irina, ¿qué te trae por aquí? Irina pareció dudar por un segundo antes de soltar una pequeña risa. Nada en particular. Solo me estaba preguntando si sabes algo más sobre esos ángeles caídos. He estado investigando un poco sobre ellos, y algo me dice que no te vendría mal saber más. Goten la observó con más atención. Aunque Irina era directa, no era tonta. Había algo que ella quería decir sin decirlo.
Sin quererlo, Goten se vio envuelto en una conversación que se sentía más como un intercambio de información que un simple encuentro casual. Lo sé, ¿tú también estás tras esas espadas sagradas? Goten le preguntó sin pensarlo mucho, mirando la cara de Irina que no mostró señales de sorpresa. Claro, las espadas sagradas, aunque me sorprende que lo sepas. Sabía que tenías algo de conocimiento sobre ello. Irina no pareció asombrada, pero en su voz había una ligera inseguridad. Sin embargo, hay algo más que he notado, algo que me intriga más que las espadas. Goten la miró fijamente, sin decir nada, esperando a que continuara. Irina se acercó aún más, como si estuviera compartiendo un secreto, y Goten pudo sentir su presencia un tanto más cercana de lo que le gustaría. Con una sonrisa pícara, Irina comenzó a elogiarlo sin dudarlo. Realmente tienes una espalda impresionante, ¿sabes? Aunque me parece que eso es solo un indicio de lo que realmente puedes hacer. Irina continuó, bajando la mirada hacia su torso, casi en un gesto que le pareció más como una admiración que una simple observación. Goten, algo incómodo pero tratando de no mostrarlo, respondió con frialdad. No soy un tipo para hablar de mi cuerpo. No tengo interés en eso. Sin embargo, a pesar de su postura indiferente, notó que algo no estaba bien en la forma en que Irina lo miraba. Irina, al ver que no obtenía una respuesta directa, decidió dar un paso atrás, pero sin perder la sonrisa. Solo, estaba pensando que podríamos aprender un poco más de ti, Goten. Después de todo, las cosas que has hecho son más que impresionantes. En ese momento, un pensamiento cruzó por la mente de Goten. Si bien su actitud era tranquila y parecía completamente fuera de lugar, una parte de él sabía que Irina estaba escondiendo más de lo que mostraba. ¿Acaso hay algo más que deberíamos saber? Irina simplemente sonrió de nuevo, su expresión volviendo a la normalidad. Quizás, pero no hoy. Tal vez en otro momento. Después de este encuentro, Goten continuó su camino, sin saber muy bien qué pensar de lo que acababa de suceder. Irina, por otro lado, parecía satisfecha con la información que había logrado sacar, aunque había algo en su mirada que seguía reflejando más de lo que pretendía. Mientras tanto, unos días después, Koneko, Issei y Kiba estaban en medio de una misión, una que habían decidido realizar sin el permiso explícito de Rias y Sona. El grupo, decidido a actuar por su cuenta, no sabía que lo que estaban haciendo podría traer consecuencias graves. Al regresar de su misión, Sona se encontraba esperándolos, furiosa por el hecho de que decidieron actuar a espaldas de ella. ¿Qué demonios pensaron? Van a ignorar mis órdenes, exclamó Sona, claramente irritada por la falta de disciplina. Tsubaki, que había estado acompañándolos, no pudo defender su acción. Sabía que lo que hicieron no tenía justificación. Pero la reprimenda de Sona no terminó ahí. Rias, al enterarse de la situación, no tardó en llamar a Issei y Kiba para una conversación más privada. Su mirada no dejaba lugar a excusas. Issei intentó disculparse, pero la intensidad de la mirada de Rias lo hizo quedarse sin palabras. Issei, ¿de verdad creíste que podías hacer algo tan peligroso sin consecuencias? Te advertí que actuar sin pensar puede poner a todos en peligro. Koneko, en su habitual tono indiferente, comentó desde un lado. No me sorprende que estén recibiendo regaños. Son un desastre. Rias se giró hacia Kiba con igual frialdad. Y tú, Kiba, como líder, deberías haber mantenido el control sobre ellos. Issei se sintió mal, pero no comprendía completamente la magnitud de su error. Mientras tanto, en las sombras, Goten había estado observando todo esto sin querer involucrarse demasiado. Aunque en su interior sentía que la situación debía haberse manejado de otra manera, decidió no decir nada. Él era consciente de que el grupo debía aprender de sus propios errores. Pero lo que no sabían era que esta misión estaba lejos de ser la última vez que sus caminos se cruzarían con el peligro. Las espadas sagradas aún acechaban, y Irina y Shinobian no se detendrían hasta obtener lo que querían. En un lugar apartado, muy alejado del bullicio de la ciudad, Goten estaba entrenando. El campo, rodeado de montañas y árboles, era el escenario perfecto para su entrenamiento solitario. Aunque su corazón no estaba del todo en la batalla o en las relaciones del club, su cuerpo seguía respondiendo con instinto, dedicándose a mejorar sus habilidades, perfeccionando su estilo de lucha, sobre todo su manejo del ki y su kickboxing. Pero, en ese preciso momento, un cambio en el aire le llamó la atención. Un poder aterrador, malvado, que hizo que su piel se erizara. No necesitaba más pruebas. Algo grande estaba ocurriendo. Goten sintió la energía de Kokabiel, y sin pensarlo, se transformó en su forma de Super Saiyan.
El resplandor dorado envolvió su cuerpo, y rápidamente se lanzó al aire, dirigiéndose a la fuente de esa energía oscura. El vuelo fue rápido, y en cuestión de minutos, llegó al lugar donde la batalla estaba teniendo lugar. Al aterrizar, vio la escena de inmediato. Cocabiel estaba frente a ellos, mientras Rías y Issei se encontraban tomados de la mano, con Issei transfiriendo su poder a Rías. La energía de Rías se desbordó, liberando una onda de poder que chocó contra Cocabiel, pero este respondió con la misma intensidad, creando una tormenta de poder en el aire. El rostro de Goten se tornó serio. Quiso intervenir, pero sabía que la situación era demasiado grande para ser resuelta con solo un golpe. Observó a la distancia mientras los demás se preparaban para luchar. En ese momento, Akeno apareció, interponiéndose entre ellos y el ataque de Cocabiel. Con un grito, invocó su poder y liberó una gran cantidad de rayos, creando una barrera para proteger a Rías e Issei. Los rayos recorrieron el aire con furia, pero Cocabiel no se detuvo. Sonrió levemente y miró a Akeno. Vaya, parece que ahora tenemos a la hija de un ángel caído entre nosotros, dijo Cocabiel, su tono burlón pero también lleno de malicia. Akeno se tensó al oír esas palabras. Era una verdad que había estado oculta durante mucho tiempo, y ahora, al ser revelada, golpeó más fuerte de lo que esperaba. Su rostro se mantuvo impasible, pero por dentro sentía el peso de esas palabras. ¿Qué dices?, respondió Akeno, con una mirada fría, aunque su tono de voz revelaba una tensión interna. Cocabiel dejó escapar una risa seca, y dio un paso hacia adelante. Eres hija de Barakiel, un ángel caído. Alguien que se unió a nuestra causa y ahora, ¿ves?, también estás aquí, defendiendo a los mismos que destruyeron nuestro hogar. No tienes cabida entre ellos, Akeno. La revelación fue como una bomba en el ambiente. Los ojos de Rías se agrandaron por la sorpresa, y Issei observó a Akeno con una mezcla de incredulidad y confusión. Akeno, aunque aparentemente inmutable, se quedó en silencio por un momento, la mención de su padre pesando sobre ella más de lo que quería admitir. Cocabiel, al ver la reacción de Akeno, sonrió aún más ampliamente. Sé lo que eres, Akeno. Una traidora al cielo, hija de un ángel caído, luchando por los demonios. Pero no te preocupes, pronto todo esto se acabará, y tú, serás la última de los ángeles caídos en este mundo. Akeno no dijo una palabra más. Sus ojos brillaron con una intensidad feroz, y sin dudarlo, liberó un nuevo ataque con sus rayos, aunque Cocabiel esquivó rápidamente. Rías, Issei y los demás estaban ahora más alerta que nunca, sabiendo que lo que estaba en juego era mucho mayor de lo que pensaban. La batalla estaba lejos de terminar, y con cada palabra que salía de Cocabiel, las tensiones aumentaban. Goten, observando desde la distancia, sintió que la situación se tornaba aún más peligrosa. No era solo una batalla de poder, sino también una guerra de palabras, donde las verdades dolorosas salían a la luz, sacudiendo la base de lo que todos conocían. Cocabiel, viendo la batalla sin poder decidir aún, hizo una última advertencia. La guerra se avecina. Todo cambiará pronto. No se metan en nuestro camino, o pagarán las consecuencias. Con esas palabras, su figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a todos con una sensación pesada en el aire. Goten permaneció en su lugar, observando. En su interior, sabía que las cosas no iban a ser fáciles para nadie, y mucho menos para él, que estaba atrapado en un conflicto mucho mayor del que imaginaba. Aunque no quería involucrarse de lleno, sabía que las piezas de este juego comenzaban a moverse y que, tarde o temprano, su destino también se cruzaría con el de los ángeles caídos. El aire en la ciudad se había vuelto denso, casi sofocante, y Goten lo percibió desde el lugar apartado donde estaba entrenando. En el silencio del campo, mientras perfeccionaba sus movimientos y reforzaba su aura, sintió un cambio brusco en las energías circundantes. Algo oscuro y poderoso se acercaba. Goten se detuvo en seco, dejando que su cabello, todavía dorado en su forma de Super Saiyan, ondeara bajo la ligera brisa. Cerró los ojos, concentrándose en la dirección de esa energía abrumadora. Esto no es bueno, murmuró para sí mismo mientras levantaba el vuelo. En cuestión de segundos, ya estaba cerca del lugar de la batalla. Desde el cielo, vio cómo Akeno desataba su característico ataque de rayos contra Cocabiel, mientras Issei y los demás intentaban mantenerse a salvo. Sin embargo, lo que más captó su atención fue la imagen de Rías e Issei tomados de la mano, el primero transfiriendo su poder a la presidenta. ¿Qué diablos está haciendo Issei?, pensó Goten, frunciendo el ceño.
Aunque no le importaba demasiado la relación entre ambos, le irritaba que Issei pareciera tan despreocupado en medio de una batalla tan importante. Al aterrizar, desvió uno de los ataques de Cocabiel que iba directo hacia Akeno, bloqueándolo con su propio brazo. La explosión fue ruidosa, pero no afectó a Goten, quien simplemente se giró hacia Akeno. ¿Estás bien?, preguntó, su voz tranquila pero firme. Akeno lo miró sorprendida, su expresión de frialdad habitual desapareciendo por un breve instante. Sin embargo, enseguida recobró la compostura y respondió con su típico tono burlón. No necesitaba tu ayuda, pero, gracias. Goten no respondió. En lugar de eso, miró a Cocabiel, que observaba la escena con una mezcla de diversión y curiosidad. Vaya, ¿otro que quiere jugar al héroe?, se burló Cocabiel, cruzándose de brazos. Goten lo ignoró y volvió a dirigirse a Akeno. Te dije que no te arriesgaras tanto. No puedes enfrentarlo tú sola. ¿Y tú sí puedes?, replicó Akeno, alzando una ceja, aunque había una ligera preocupación en su tono. Puedo intentarlo, respondió Goten con una media sonrisa, antes de mirar al resto del grupo. Y ustedes, manténganse fuera de esto. Issei frunció el ceño, claramente molesto. ¿Qué te hace pensar que puedes manejar esto tú solo? Porque alguien tiene que hacerlo, dijo Goten, sin siquiera mirarlo. Además, ¿no estás ocupado jugando al caballero con Rías? La indirecta hizo que Issei se sonrojara, pero antes de que pudiera responder, Akeno intervino. Goten, esto no es solo tu pelea. Tienes razón, dijo Goten, su tono cambiando a uno más serio mientras se giraba hacia ella. Pero si alguien tiene que recibir un golpe, prefiero que sea yo. Akeno lo miró fijamente, sus emociones mezcladas entre molestia y una sensación de inquietud. Había algo en Goten, en su mirada y en su forma de actuar, que siempre lograba desconcertarla. Cocabiel rió, interrumpiendo el intercambio. ¿Ya terminaron con su pequeña charla? Porque si no, podría empezar a aburrirme. Goten dio un paso adelante, su aura dorada intensificándose. Si tienes algo que decir, dilo después de que te derrote. La batalla comenzó de inmediato. Cocabiel desató una ráfaga de energía oscura hacia Goten, quien la esquivó con facilidad y respondió con un golpe directo al rostro del ángel caído. La fuerza del impacto envió a Cocabiel volando hacia atrás, aunque se recuperó rápidamente, sonriendo con una expresión de puro deleite. No está mal, chico, pero necesitarás más que eso para derrotarme. La lucha continuó con un intercambio rápido y brutal de ataques. Goten se movía con una agilidad asombrosa, cada uno de sus movimientos mostrando una precisión y fuerza que dejaba atónitos a los demás. Akeno observaba desde un lado, intentando mantenerse tranquila, pero no podía evitar sentir una mezcla de admiración y preocupación. Es más fuerte de lo que parece, murmuró para sí misma, aunque sus palabras fueron audibles para Rías. Sí, respondió Rías, su tono lleno de tensión. En medio del combate, Cocabiel lanzó una bola masiva de energía oscura hacia Goten, quien contraatacó con un ataque propio, creando una explosión que sacudió el campo de batalla. Cuando el polvo se disipó, Goten estaba de pie, respirando ligeramente agitado pero sin mostrar señales de rendirse. ¿Eso es todo lo que tienes?, preguntó Goten, con una sonrisa desafiante. Cocabiel apretó los dientes, claramente irritado por la resistencia del Saiyan. Eres un insecto molesto. Pero no importa, al final, caerás como todos los demás. Goten no respondió, simplemente adoptó una postura lista para continuar la pelea. Akeno dio un paso adelante, como si quisiera intervenir, pero Rías la detuvo. Déjalo, Akeno. Esta es su batalla. Lo sé, pero no puedo evitar preocuparme. La lucha entre Goten y Cocabiel continuó, cada movimiento del Saiyan demostrando su determinación de proteger a sus amigos y derrotar al ángel caído. Aunque el resultado aún no estaba claro, una cosa era segura: Goten no iba a retroceder. El polvo del combate comenzaba a asentarse, dejando a Cocabiel derrotado en el suelo. El ángel caído yacía inconsciente, y el silencio reinaba en el lugar hasta que un resplandor plateado apareció en el cielo. Albion, el dragón blanco celestial, descendió con majestad, llamando la atención de todos. Vaya, parece que llegué justo a tiempo, dijo Albion con una voz grave y firme mientras observaba el cuerpo de Cocabiel y el sacerdote tirados en el suelo. El guante de Issei comenzó a brillar intensamente, y la voz de Drake resonó con un tono desafiante. Albion, ¿qué estás haciendo aquí? Albion giró su atención hacia Drake. Solo vine a recoger a estos dos inútiles.
Pero debo admitir algo, ese chico de cabello oscuro es bastante interesante. Albion señaló a Goten, quien permanecía inmóvil, con su aura dorada chispeando levemente a su alrededor. Goten cruzó los brazos, sin apartar la mirada del dragón plateado. Si vienes por ellos, hazlo rápido. Pero te lo advierto, si intentas algo, no dudaré en detenerte. Albion soltó una carcajada sonora, llena de burla. Tienes agallas, chico. Pero no estoy aquí para pelear contigo. No todavía. El dragón blanco dirigió una última mirada a Drake. Nos veremos pronto, viejo rival. Y tú, portador, prepárate para lo que viene. Con esas palabras, Albion desapareció en un destello plateado, llevándose a Cocabiel y al sacerdote. Rías se acercó rápidamente a Goten, su rostro reflejando alivio. Gracias, Goten. No sé qué habría pasado si no hubieras intervenido. Goten desvió la mirada, aún enfocado en el cielo donde Albion había desaparecido. Hagan un mejor trabajo la próxima vez, respondió con frialdad. Mientras comenzaba a alejarse, el grupo permanecía en silencio. Pero Akeno, que había estado observando todo desde un rincón, lo siguió con pasos rápidos, alcanzándolo antes de que se fuera por completo. Goten, espera, llamó Akeno, con un tono que mezclaba gratitud y algo de incomodidad. Goten se detuvo, girándose lentamente hacia ella. Su expresión era seria, pero había un leve toque de curiosidad en su mirada. ¿Qué quieres, Akeno? Ella cruzó los brazos, intentando mantener su habitual aire confiado, pero su voz temblaba ligeramente. No creo haberte dado las gracias. Me salvaste allá atrás, de ese ataque. No fue nada, respondió Goten con indiferencia, girándose nuevamente para marcharse. Akeno apretó los labios, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. Dio un paso hacia él, intentando controlar sus palabras. ¿Por qué, siempre tienes esa actitud? Preguntó con un tono que oscilaba entre molestia y curiosidad. Goten se detuvo otra vez, sin mirarla. ¿Qué actitud? Esa de que no te importa nada ni nadie. Actúas como si fueras intocable, como si el mundo entero estuviera por debajo de ti. Pero yo sé que no siempre eres así. Goten suspiró, girándose por completo hacia ella, y su tono se suavizó, aunque su mirada seguía siendo penetrante. Akeno, no me importa lo que pienses de mí. No hago esto para caerle bien a nadie. Hago lo que creo que es correcto. Y si eso te molesta, entonces ese es tu problema, no el mío. Akeno lo miró fijamente, intentando encontrar algo en su rostro que le diera una respuesta. Finalmente, desvió la mirada y habló en un tono más bajo. A veces, me pregunto por qué te sigo mirando. Eso también es cosa tuya, no mía, replicó Goten, dando la vuelta definitivamente esta vez. Mientras él se alejaba, Akeno apretó los puños, tratando de calmarse, pero no pudo evitar observarlo mientras desaparecía en la distancia. Issei, que había estado viendo la escena desde lejos, se acercó a Akeno con una mirada confundida. ¿Qué fue eso? Akeno suspiró, volviendo a su fachada tranquila y juguetona. Nada que te importe, Issei. Mejor sigue practicando, porque si Goten no está aquí la próxima vez, será tu responsabilidad proteger a Rías. Issei, avergonzado, no respondió, pero en el fondo no podía dejar de sentir una mezcla de admiración y envidia hacia Goten. Una noche bajo las estrellas. Goten y Akeno. La noche había caído completamente sobre la academia, sumiendo el edificio en un silencio tranquilo. La sala común del Club Gremory estaba prácticamente vacía, salvo por Akeno, quien se encontraba sentada junto a una ventana abierta. El viento nocturno jugaba con algunos mechones de su cabello mientras sostenía una taza de té caliente entre sus manos. Observaba el cielo estrellado con una expresión neutral, aunque en el fondo su mente estaba ocupada con los eventos recientes. La pelea con Cocabiel, la revelación de su pasado y, sobre todo, la inesperada intervención de Goten. De repente, un sonido rompió la calma. Akeno giró la cabeza hacia la puerta y vio a Goten entrar. Llevaba una camisa blanca que estaba algo arrugada y unos pantalones oscuros. Su rostro tenía la misma serenidad habitual, pero sus ojos, brillando con determinación, contaban otra historia. ¿Tú? Preguntó Akeno, arqueando una ceja. Intentó sonar despreocupada, aunque no pudo ocultar del todo su sorpresa. Goten se detuvo por un instante antes de cerrar la puerta tras de sí y caminar hacia el sofá frente a ella. Se dejó caer en él con un leve suspiro, como si estuviera aliviado de encontrar algo de paz. No podía dormir, respondió, encogiéndose de hombros. Luego, sin mirarla directamente, añadió, ¿y tú? ¿Siempre te quedas aquí tan tarde?
A veces, respondió Akeno, tomando un sorbo de su té para ocultar la ligera incomodidad que sentía. Decidió devolverle la pregunta. ¿No tienes otra cosa que hacer? Goten dejó escapar una pequeña risa, algo inusual en él, y apoyó un brazo sobre el respaldo del sofá. ¿Esperabas que estuviera entrenando o algo así? Es lo que siempre haces, ¿no? Replicó Akeno, con un tono entre burlón y curioso. Tal vez. Pero incluso yo necesito un descanso de vez en cuando, respondió, su mirada fija en la ventana. Akeno lo observó en silencio por unos segundos. Había algo diferente en él esa noche, algo más relajado, aunque seguía siendo difícil descifrar lo que estaba pensando. Gracias por salvarme hoy, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi un susurro. Goten giró la cabeza para mirarla, sus ojos encontrándose con los de ella. No tienes que agradecerme. ¿De verdad? Porque parecías bastante dispuesto a dejarme a mi suerte en otras ocasiones, dijo Akeno, intentando sonar ligera, aunque había un tono acusatorio en sus palabras. Goten desvió la mirada, pensativo. Finalmente, respondió. Me comportaba neutral contigo porque me odiabas. Las palabras cayeron como una piedra en el ambiente. Akeno lo miró fijamente, sorprendida por su honestidad. ¿Eso crees? Preguntó, sintiendo como una extraña mezcla de culpa y curiosidad se apoderaba de ella. Goten asintió lentamente. Sí. No me mirabas igual que a los demás. Siempre había algo diferente en tu forma de tratarme. Akeno apartó la mirada, incómoda por la verdad en sus palabras. No te odio, dijo finalmente, en un tono tan bajo que casi parecía que hablaba consigo misma. Goten la miró, sus ojos oscuros analizando cada detalle de su rostro. ¿Entonces? Akeno suspiró, dejando la taza de té sobre la mesa. Eras diferente. Siempre lo fuiste. No eras como Issei Okiba, siempre parecía que estabas por encima de todo. Como si no te importara nada ni nadie. No es que no me importe, respondió Goten, con un tono más serio de lo habitual. Pero no soy como ustedes. No crecí rodeado de esto. Akeno lo miró, intentando comprender el significado de sus palabras. ¿Y qué es esto? Lazos, respondió Goten, mirando hacia la ventana. Su voz era baja, pero cargada de emoción contenida. Tú, Rías, incluso Issei, todos tienen algo que los conecta. Una historia, un propósito común. Yo soy solo alguien que llegó de la nada. Akeno lo observó en silencio, sintiendo por primera vez que estaba viendo una parte de Goten que nunca antes había mostrado. Eso no significa que no puedas formar esos lazos, dijo finalmente, con una sinceridad que la sorprendió a sí misma. Goten dejó escapar una leve risa, aunque no había alegría en ella. Tal vez, pero no creo que sea tan fácil como lo haces parecer. Akeno quiso responder, pero algo en la mirada de Goten la detuvo. Había algo en sus ojos que reflejaba una mezcla de dolor y aceptación, como si estuviera acostumbrado a cargar con ese peso solo. El silencio se instaló entre ellos nuevamente, pero esta vez no era incómodo. Había una extraña sensación de entendimiento, como si ambos hubieran cruzado una barrera invisible que los había mantenido distantes hasta ahora. No eres tan malo como pensaba, dijo Akeno finalmente, con una leve sonrisa. Goten arqueó una ceja, divertido. ¿Eso es un cumplido? Tómalo como quieras, respondió ella, volviendo a tomar su taza de té. Por primera vez en mucho tiempo, Akeno sintió que podía relajarse en compañía de alguien más. Y Goten, aunque no lo decía en voz alta, sentía que esa noche algo había cambiado. Las estrellas brillaban con fuerza en el cielo, como si fueran testigos silenciosos del comienzo de una nueva etapa entre ellos. For the record, it tends to get sorta heavy, but more than ever, I'm extraordinary. You dig? Yeah, under pressure, I'ma blow, go hot, go inside.
solo easy when the promo drop. I get it cooking, jumping functions always pop. All or nothing, follow no one, can't nobody hold my spot. I will conquer this, I promise that. I will tower over, put it down, so just acknowledge that. Sharp as sour soda, won't you check out my accomplishments? Me, I hover over, can you see me, can you follow that? Some kind of UFO. You can have all my money, you can have all my cars, I'ma still shine like nothing, 'cause homie, I'm a superstar. You can have all